Eh, Me encanta hablar de este tema y me encanta sobre todo poder abrir este evento donde estamos hablando de redefinir lo posible y de redefinir el trabajo, porque vengo a hablarles de nomadismo digital, que es, yo creo, algo muy eh, disruptivo en el sentido de que ha reformulado tanto la forma en que trabajamos como la forma en que vivimos, además. Ya vamos a estar conversando de esto, pero bueno, ya saben, por favor, dudas, consultas, ahí déjenlas todas en el chat y ahí, al final nos damos unos minutitos para poder responderles. Entonces, he titulado esta charla, tiene un título medio largo, pero se llama Viajamos en solitario, pero nunca estamos solas. Y voy a hablar sobre mujeres que somos nómadas digitales y cómo creamos comunidad. ¿Por qué? Porque más allá de que seas nómada digital, todavía existe ese miedo de viajar sola o incluso de hacer las cosas solas. A mí me pasa mucho que converso con chicas que me dicen como me da miedo ir al cine sola o a un restaurante sola a comer porque la gente te mira raro. Y yo he hecho eso la mitad de mi vida, entonces si la gente me mira raro ya ni me doy cuenta. Pero bueno, vamos a estar conversando de eso. Y rápidamente sobre mí, ya les voy a contar más. Soy digital nómada hace 3 años y medio. O sea, literal vivo viajando, no tengo casa. Trabajo para Levagón Latam como Operations Lead hace poquito. Anteriormente fui Batch Manager por 2 años. Y también a veces trabajo para Levagón Montreal, ya que estoy como con una suerte de base en Montreal hace unos meses. También soy Community Builder en A lo Tuyo, la comunidad de nómadas digitales. Y bueno, desde el año pasado soy ambassador de Women Tech Makers de Google y hago un montón de cosas, básicamente. Entonces, empecemos por hablar de qué es una nómada digital. Seguramente han escuchado el término, lo han visto en algún reel de Instagram o en algún TikTok, pero ¿qué es exactamente? Y si bien todavía no hay una definición científica o académica, la definición que yo le doy es que una persona que es nómada digital o digital nomad es alguien que trabaja de forma totalmente remota mientras viaja. Es muy distinto a estar de vacaciones y yo lo digo como que necesito solamente mi computador con batería o un enchufe para poder recargarla y una buena conexión a internet que ojalá sea estable, pero a veces con conexión mala y todo me ha tocado trabajar y darme modos y hay que hacerlo. Súper importante. Muchos creen que todos los nómadas digitales son gente que tiene una empresa, una startup, un emprendimiento y les va súper bien. Y en realidad la mayoría somos, porque yo estoy en ese grupo, dependientes. O sea, yo trabajo para una empresa, si bien tengo varios proyectos paralelos, pero trabajo para alguien, tengo un empleador. Efectivamente, sí hay muchos que son freelancers que han ido creando su perfil y su portafolio en plataformas como Upwork o similares. Y sí existen efectivamente quienes tienen un emprendimiento o crean una startup y están empezando, o algunos que ya les va súper bien y facturan un montón, pero no hay una sola forma, ¿ya? Y aquí me gusta dejar esta foto que seguramente la han visto en Instagram o en alguna red, de alguien trabajando con su computador en la playa o al lado de la piscina, solamente para decirles que eso es una total farsa. Yo tengo una foto así, por supuesto, pero es súper incómodo trabajar en la playa o en la piscina, corres el riesgo de que tu computador se dañe porque le entra arena o agua, te molesta el sol y no. La verdad de ser nómada digital no es así, es simplemente para la foto bonita de Instagram. Y por cierto, acá en Montreal tenemos el International Women's Day este sábado, de forma presencial, voy a ser speaker ahí también y estoy en la organización y ahí voy a dar una charla sobre los mitos y verdades de ser nómada digital, donde uno de esos es que no se puede trabajar en la playa, por supuesto. Y otra cosa importante también, porque es uno de los mitos de los que voy a hablar el sábado, no todas las nómadas digitales somos programadoras. Muchos creen que para ser nómada digital sí o sí tienes que codear, y la verdad es que puedes trabajar en un montón de cosas. Hay muchos que se dedican a dar clases de lo que sea, ya de tecnología, de música, de idiomas. He visto nómadas digitales que son tarotistas online. Es una forma de vivir también. E incluso conozco gente, tengo amigas, una amiga que es diseñadora de modas, que es nómada digital, que uno diría, pero ¿cómo lo hace si va viajando con su máquina de coser? Sinceramente no lo sé, pero ella se da modos de ser nómada digital siendo diseñadora. Lo que sé es que sus clientes le mandan las telas o los materiales y tiene que coordinar como a dónde se lo van a mandar. Y tengo otra amiga que es fisioterapeuta. Y uno también diría cómo puede un fisioterapeuta ser nómada digital. Y ella está muy enfocada específicamente en tratar lesiones a nómadas o a gente que trabaja en remoto. Obviamente lo hace online y ella misma te dice como si tienes una lesión que no te puedo tratar de esa forma, te lo voy a decir y te voy a recomendar a alguien presencial. Pero como ven,
la gente se puede reinventar porque ser nómada digital no es un trabajo como tal, sino es un estilo de vida. Tú eres diseñador, programador, ilustrador, músico, profesor, pero vives como nómada digital. Entonces, yo lo resumo en que puedes trabajar desde donde sea, porque todo el mundo pasa a ser tu oficina. Y para mí eso ha sido muy literal los últimos 3 años y medio. Ahí les dejo algunas fotitos. Esta fue mi primera experiencia siendo nómada digital, como la primera semana, trabajando en casa de unos amigos en Puerto Rico. Como ven, es parte del mito de que tengo unas palmeras y la playa ahí detrás. Ahí sí era muy cómodo, la verdad. Pero otras veces me ha tocado trabajar desde un avión, desde un tren, desde un barco. Acá estoy trabajando desde un tren y a veces me llevo a mi papá, que también trabaja remoto. Lo vuelvo nómada digital por un par de semanas, como para que viva la experiencia, aunque sé que él no lo va a hacer permanentemente. Y esta que es de la semana pasada, estuve en Washington, D.C., fui a celebrar mi cumpleaños y un día, por la flexibilidad que tengo en mi trabajo, me fui a recorrer la National Gallery en la mañana y a mediodía me conecté desde su cafetería un rato a responder mensajes, resolver unas cosas y tener una reunión. Entonces sé que se ve un poquito glamuroso eso de decir que me conecto desde donde sea, pero la parte que no se ve tanto tal vez es que puede ser incómodo, puedes no tener buena conexión, te puede doler la espalda porque a veces he tenido reuniones sentada en el piso del aeropuerto, pero es parte de lo que es o de lo que conlleva este estilo. Y sobre tipos de nómadas digitales, una vez más, todavía no es algo tan científico. Por si acaso el nomadismo digital o el término empezó a sonar a mediados de los 90, pero por supuesto se popularizó mucho más en la pandemia, hace unos 5 años, porque ahí ya existían nómadas digitales, pero no se los conocía. Y ahí como que la gente empezó a hablar de eso, empezó a sonar más. Pero yo personalmente lo divido en quienes, como es mi caso, en algún momento vendimos todo o casi todo, nos quedamos con una maleta con nuestras cosas y prácticamente viajamos permanentemente sin una residencia fija, aunque de vez en cuando hacemos base por unas cuantas semanas o unos cuantos meses en algún lugar. Hay otros, que son la mayoría, que sí tienen una base, tienen una casa con muebles, plantas, mascotas y todo lo que conlleva tener una casa, pero tienen esa flexibilidad de trabajar remoto y de vez en cuando poder irse a viajar y seguir trabajando, ya sea por algunas semanas o incluso algunos meses. Y también están las personas que sí tienen un lugar muy fijo y viajan muy ocasionalmente, pero también experimentan este estilo de ser nómadas digitales, aunque sea por unos días o unas semanas. Y ahí hago dos diferencias importantes. Una es que tú eres nómada digital, aunque lo hagas cerca de tu casa y por unos días, porque es distinto estar de vacaciones. Cuando estás de vacaciones, se supone, o ojalá, puedas dejar el computador en tu casa, desconectarte e irte. Y también eh, es importante señalar, mucha gente me lo ha preguntado, como yo de hecho yo no recomendaría eso de vender todo e irte al sudeste asiático inmediatamente, porque no sabes si te va a gustar, si te va a rendir, si te vas a arrepentir a las 2 semanas. Entonces, si quieres experimentar el ser nómada digital, puedes hacerlo yéndote a otra ciudad, otro estado, otra región de tu mismo país y experimentarlo por poquito tiempo. De nuevo, no es necesario venderlo todo e irte al otro lado del mundo inmediatamente. Si te convence y quieres seguir haciéndolo, en algún momento lo puedes hacer, por supuesto. Y contar en 2 minutos cómo llegué yo a ser nómada digital, porque es una historia larga. Le he contado muchas veces. De hecho, por acá les voy a dejar un par de QRs que pueden escanear si quieren verlos más tarde. Uno es una charla que di para laboratoria en su espacio de Código M, donde cuento la historia de cómo yo llegué a la tecnología para empezar. Y eso es porque de formación yo soy historiadora y guitarrista clásica, algo nada que ver con tecnología. Yo no había hecho una línea de código en mi vida hasta el 2020. Y a mí, yo vivía en Santiago de Chile, a mí me iba súper bien, sinceramente, pero llegó un momento de quiebre hacia finales del 2019 donde empecé a plantearme qué más voy a hacer el resto de mi vida, o sea, va a ser esto todo el tiempo. Y para mí significó vender todo, irme de Chile, decir ya quiero probar viajar, porque me había gustado hacer eso desde muy chica, pero no tenía idea de cómo, no sabía que existía el nomadismo digital, de nuevo, no sabía programar para nada, pero yo aprendí la pandemia para estudiar desarrollo front en laboratoria, que es una organización que promueve la inclusión del talento femenino en tecnología. Y bueno, hice el bootcamp intensivo de 6 meses. Fue muy intenso, lo sufrí un montón, pero también me encantó un montón. Y afortunadamente cuando lo terminé,
conseguí un primer trabajo remoto para una startup chilena como front-end developer muy junior. Y ahí fue que a los 4 meses, más o menos, en septiembre del 2021, me lancé a ser nómada digital y como que a probarlo un poco. Y en realidad, hoy en día yo no recomiendo eso, porque yo digo, es mejor que esperes unos 6 meses, tanto a establecer el ritmo de trabajar remoto, como a poder hacerte un buen colchón de dinero para cualquier emergencia que pueda surgir y que implique que tengas que volver corriendo a tu lugar de origen. Pero bueno, yo no seguí mi propio consejo. Y en estos casi 4 años, desde que empecé a trabajar en tech, he trabajado sobre todo en startups que me encantan y he roles en front-end development, en customer success, en product y hoy en día en Levagón que estoy viendo más operaciones. Y bueno, en medio de esa locura, cuando ya me había acostumbrado a hacer nómada digital y me la pasaba viajando y ya no tenía casa, en algún momento postulé una cosa muy rara, que era una beca completa para irse a estudiar programación más avanzada a la Patagonia chilena, literalmente al fin del mundo, en invierno, y que la auspiciaba y organizaba Fintual, que es una fintech chilena súper importante. Y ahí les dejo el segundo QR por si quieren leer con más calma un artículo donde escribí de qué trata todo esto, un poquito de mi historia, pero además porque la postulación tenía muchas etapas y como yo estaba viajando, coincidía en que cada etapa la iba haciendo desde un país diferente, un poco más. Pero bueno, eso fue como una mini pausa que me di de 3 meses para aprender más, para descansar un poco y para agarrar más fuerzas para seguir viajando el 2023 y el 2024. Entonces, así fue como yo llegué tanto de volverme historiadora y guitarrista clásica a programadora, luego volverme digital nomad y hoy en día lo que hago es lo que les contaba. eh, Soy batch manager y hace poquito operations lead de Levagon Latam, que es un bootcamp de tecnología donde enseñamos web development, data science, data analytics y otras temáticas relacionadas a tech para personas de cualquier edad, de cualquier género y de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo que quieran entrar a tecnología, aprender, tener esa primera introducción y ojalá conseguir su primera experiencia laboral como juniors para después seguir creciendo en la industria. También soy miembro hace 2 años y trabajo hace un año como community builder de A Lo Tuyo, que es una comunidad para hispanohablantes, para gente, no solamente nómadas digitales, sino gente que vive y trabaja en remoto. Hay muchos que no necesariamente viajan, pero que tienen un trabajo en casa y les interesa el tema tanto de conectar con más gente como de preocuparse por su salud física, su salud mental. Y entonces yo, una vez que llegan a la comunidad, voy viendo dónde están, qué conexiones pueden salir, qué proyectos interesantes se pueden hacer. Y de forma más personal, me creo, entre comillas, content creator y doy asesorías personalizadas tanto sobre viajes, nomadismo digital, cambio de carrera, tecnología y muchos otros temas. Que si les interesa esto, les interesa conversar, escríbanme, soy súper abierta en mis redes, siempre voy contando los pros y los contras de la vida de ser nómada digital. Pero vayamos a lo que nos convoca de verdad. ¿Qué tienes que considerar cuando eres o quieres ser nómada digital? Y lo he resumido en 6 aspectos, seguramente muchos más y ahí me los pueden ir preguntando, pero vamos viéndolo. El primero, yo hablo de la elección de destinos. ¿Por qué? Porque uno es maravilloso viajar por el mundo, obvio, pero el primer punto que tienes que ver cuando eres latinoamericano, sobre todo, es la visa. Como que si te van a pedir visa para entrar a este país o para tal otro país, y eso puede condicionar, por supuesto, a dónde vas a ir. En mi caso, yo siempre, bueno, hasta hace poquito, hasta que vine a Canadá, me movía con visa de turista, era como que entraba a 90 días máximo. Yo decía, vengo de turismo porque es cierto, y porque no voy a trabajar en el país donde estoy, sino que yo tengo un trabajo remoto en mi país de origen. Y influye mucho también otros factores. A veces va a ser el tema del clima. Por ejemplo, yo me vine a Canadá a vivir en invierno y nadie me lo creía porque yo en gran parte me hice nómada digital porque me gustaba perseguir el verano, como que empezaba abril y me venía al hemisferio norte, y empezaba octubre y me iba al hemisferio sur, y luego no sé qué me dio que lo cambié y me vine a vivir el invierno canadiense, pero puede influir eso, en muchos casos va a influir incluso la seguridad. Uno, quiera o no, lamentablemente se sabe que hay destinos que son más inseguros que otros y tal vez ese va a ser un factor que consideres en tu decisión de dónde te vas a establecer. También tiene mucho que ver con el hecho de si te quieres quedar en ese lugar como base, ya sea viviendo, entre comillas, 1 mes, 2 meses o 3 meses, o si simplemente vas a estar de paso por unos días. Yo lo que he ido aprendiendo con ensayo y error
es que al inicio me movía muchísimo, porque estaba 3 días en un lugar, 4 días en otro, y eso me cansaba, afectaba mi productividad. Así que lo que he tratado de hacer los últimos 2 años es mantener esa base. Y con eso he podido vivir 3 meses en Lima, 3 meses en San José de Costa Rica, 4 meses en Buenos Aires, y eso me permite establecer en ese destino esa suerte de base y de sentirme más local, o sea, como de arrendar un departamento, un cuarto, instalarme, empezar a hacer amigos, conocer la ciudad, conocer la vida cultural, a la vez de que sigo trabajando. Sí que es súper importante ver la elección de destinos y también les menciono que cada vez se han popularizado más las visas de nómada digital. Hay un montón de países que las ofrecen con ciertas ventajas fiscales de las que ya vamos a hablar, porque les interesa atraer gente. El detalle es que los requisitos que piden suelen ser complejos en el sentido que en general te piden demostrar un ingreso mensual de 2.000, 3.000 dólares americanos, que todavía si trabajas en Latinoamérica es un monto alto. Pero ahí, para que lo sepan, existen, son reales y hay gente que sí las está tomando para poder quedarse en un lugar 6 meses o incluso un año. Después, siguiente punto importante, con mi foto de billetitos de Costa Rica, porque son muy bonitos, tienen animales. El manejo del presupuesto. Y de nuevo, uno dice que hermoso viajar por el mundo, pero también hay que pagar esos viajes por el mundo. Y a mí me preguntan mucho, así como, tú te la pasas viajando, debes ganar una millonada. Y es como, no, ojalá ganar una millonada, pero de nuevo, con ensayo y error he ido aprendiendo cómo manejar mi presupuesto. Y esto también que implica saber cómo manejar tu dinero, porque, por ejemplo, a mí me pagan en Chile, pero yo puedo estar en Colombia o en Canadá o en Guatemala y he tenido que ir conociendo alternativas, investigando y probando de cómo se me va a hacer más fácil poder trasladar ese dinero, cómo voy a pagar mis gastos, qué pasa si es que tengo que hacerme un envío, cómo consigo efectivo, porque a veces hay países donde sí es necesario tener efectivo. Y de nuevo, para mí ha sido ensayo y error, yo creo que para todos es así, pero es importante considerarlo también porque tal vez con un sueldo de Latinoamérica va a ser mucho más difícil que vivas bien si te quieres ir a un país de Europa Occidental, ¿ya? Ahí les recalco el tema de lo que yo no hice. Antes de lanzarse a ser nómadas, traten de juntar un buen colchón de emergencia, idealmente unos 6 meses, por cualquier cosa que pase. Ojalá no pase nada, pero uno nunca sabe si tiene que volver por una emergencia familiar, si pasa algo, si tienes algún gasto médico, y siempre es mejor tener ese dinero listo ahí a que tengas que endeudarte o empezar a pedir. Sigamos con los otros puntos. Organizar tu tiempo, porque también de nuevo, ¿qué pasa en Instagram? Los nómadas digitales parece que estamos todo el tiempo de fiesta, paseando, viajando, y en el fondo yo estoy trabajando. De hecho, yo volví de viaje el domingo en la noche y siento que no me he levantado de esta silla más que para ir al baño y comer 20 minutos tal vez. Y pasa mucho, o sea, yo tengo un trabajo súper flexible que hay días que me permite irme al museo, como la semana pasada, y hay otros días que de verdad siento que estoy sentada de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y para mí ha sido ir priorizando cómo tratar de balancear eso en el sentido de tener tiempo para trabajar, que yo digo, ojalá sea máximo 8 horas, porque todos sabemos que en 8 horas ya no eres productivo. Ojalá puedas hacer lo que tengas que hacer en 4 horas. Después me di cuenta que necesitaba descansar bien. O sea, como les digo, al inicio a mí me gustaba mucho moverme cada 3, cada 4 días, pero distintos factores te van afectando aunque no quieras. A mí no me afecta tanto, pero el mismo hecho de cambiar de clima, de uso horario, de comida, de agua, termina desgastándote el cuerpo. Entonces, para mí, trato de tomar 8 horas para dormir. Todavía no lo logro, estoy como en 6:30, pero es súper importante ese factor del descanso. Si no, después no rindo ni al trabajar ni al pasear. Y el resto del tiempo sí lo dedico a tener esa experiencia cultural que me da estar en otros lugares, ya sea desde pasear por museos, que me encanta, o conocer la comida del lugar, tener esa experiencia más local, no tan turista, ojalá poder hacer amigos del lugar. Entonces, para mí es ese triángulo entre trabajo, descanso y paseo, y se basa en que mi calendario de Google es una cosa así, con muchos colorcitos más o menos para diferenciar todo lo que tengo que hacer, pero hay que hacer ese ejercicio de ir conociendo tu ritmo y organizando tu propio tiempo. Después el equipaje, otra pregunta polémica, porque cuando uno viaja está la famosa me llevo la maleta de 23 kilos, más el carry-on de 10 kilos, más la mochila de 5 kilos, que nunca es de 5 kilos, y yo me di cuenta a la mala que
no podías tener un ritmo de viaje así. Entonces fui reduciendo poco a poco la maleta de bodega de 23 a 18 a 15. Y en esta foto que les dejo acá, con mucho orgullo, el año pasado me fui de viaje por 3 meses y simplemente con eso, como esa mochila gris donde llevo el computador, el iPad, los cables, los micrófonos, porque a veces me gusta crear videos. Y ni siquiera me llevé una maleta, me llevé esa bolsita de supermercado con mi ropa, 2 pares de zapatos y con eso viví 3 meses. Y de verdad que llega un punto en el que digo, tengo muchas cosas. O sea, nos acostumbramos a que tenemos que tener muchísimo de todo y yo creo que cuando empiezas a tener este estilo de vida, tienes que ser minimalista sí o sí y te das cuenta que podrías vivir con menos. Tengo que lavar ropa muy seguido, eso es lo único que me pasa, pero podría vivir con menos, de verdad. Ahora en Canadá no tanto porque me tuve que traer ropa de abrigo, pero espero que pronto que empiece el verano pueda volver a reducir mi equipaje a mi mochila y mi bolsita de supermercado. Y finalmente, temas incómodos, pero hay que tocar. Uno, el seguro de viajes. Súper importante. Cuando doy esta charla en vivo, me gusta preguntar quién viaja con seguro de viajes, aunque se vaya de vacaciones 3 días al país de al lado. Y no lo vean como un gasto, de verdad. Véanlo como una inversión. En el mejor de los casos vas a pagar $50 por un seguro para una semana y no lo vas a necesitar y vas a decir, ay, ¿para qué lo pagué? Y si te pasara algo, es mejor tenerlo, de verdad, porque nunca sabes qué te puede pasar, algo te caiga mal al estómago, que te caigas y te rompas la pierna, y si te pasa en Estados Unidos te va a salir $10,000, así que mejor ahí balanceen. Ceci, disculpa que te interrumpa, nos quedan 5 minutos más, así que nos ayudas a comenzar con las conclusiones, por favor. Gracias. Dale, ahí lo paso. Bueno, el pago de impuestos, que también es importante mantener una residencia fiscal, ahí lo podemos conversar en las preguntas. Y rapidito para cerrar la parte de cuando viajas sola. Todavía como mujeres tenemos que considerar el tema de la seguridad personal, lamentablemente, muy 2025, pero todavía escuchamos que pasan cosas, así que nunca den las cosas por sentado, siempre tengan un contacto de emergencia y anímense a dar el primer paso. A veces eso es lo que más cuesta, pero son las limitaciones que nos ponemos nosotras mismas. Después, ya hemos hablado un poquito de esto, preocúpense por su bienestar físico y mental, no lo den por sentado, siempre inviertan en tener espacios seguros tanto para vivir como para trabajar, ya sea que se vayan a quedar en un Airbnb, en un hotel, en un co-living, y cuiden la espalda, súper importante, ya les he dicho, a veces yo trabajo en el piso, pero no es lo ideal. Y acá, para ir cerrando esto, a veces cuesta estar con una misma, pero yo creo que a mí me ha permitido esa experiencia de acostumbrarme como a enfrentar mis límites, pero también está la experiencia contraria de hacer amigos constantemente sabiendo que no los vas a ver mucho más tiempo, pero crear esa comunidad y tratar de mantenerla. Y en ese sentido, ¿cómo creamos comunidad las nómadas digitales? Hay distintas comunidades, puede ser la de laboratoria, la de Women Tech Makers, la de A lo Tuyo que les comentaba. En Twitter mismo hay un montón de cuentas interesantes, más allá de que sirvan para pelearse por política o fútbol. ¿Y cómo nos apoyamos? Primero, hay que conversar con honestidad sobre lugares y experiencias, compartir datos y recomendaciones reales, propiciar muchos encuentros virtuales y ojalá que en algún momento se vuelvan presenciales al viajar y sobre todo inspirar y apoyar a más mujeres que quieran animarse a lanzar, a probar este estilo de nomadismo digital si es que así lo desean. Aquí, para que les saquen un pantallazo, les dejo algunas recomendaciones de muchas mujeres que son nómadas digitales en distintos trabajos. Hay algunos hombres también que siempre están contando lo que hacen, a qué se dedican, los desafíos que enfrentan en el día a día. Y ya para cerrar, eh, para ser nómada digital requieres un montón de organización, investigación y me gusta decirle que una pizquita de valentía, porque creo que para dejar todo y lanzarte a viajar por el mundo por unos días o permanentemente, requieren realmente algo de valentía. Y yo siempre digo que tal vez no es para todos, no vengo a vendérselos como el estilo de vida ideal, por si acaso, y tal vez no sea para siempre, no sé si para mí misma sea para siempre, pero encuentro que para mí ha sido un camino súper satisfactorio de aprendizaje y de conocer lugares muy lindos, gente muy interesante y sobre todo a mí misma. Y cierro con esta frase que me encanta, con la cual siempre cierro, que dice que life is a journey, not a destination. Entonces, ya sea que sean nómadas digitales o que trabajen en un lugar fijo o que vivan en un lugar fijo, nunca dejen de sorprenderse con todo lo que pueden aprender cada día. Nunca dejen de estudiar, de conocer gente, de conocer cosas nuevas de tecnología, del tema que sea.
Y por ahí les dejo mis redes, por si quieren contactarme, escríbanme, síganme, por si quieren ver en qué parte del mundo estoy. Y eso, mil gracias por la invitación una vez más, un gusto. Y si tienen preguntitas, no sé si tenemos 5 minutitos.